Haré un pequeño intento para indicarles cómo me llevaré las plantas hacia las fundas. Espero se pueda enfocar bien, ya que no estaré mirando a la cámara. Lo único que haré será hacer un pequeño agujero en el semillero. Como pueden observar, la planta está ahí. Muy buenos días con todos. Como les he mencionado anteriormente, tengo un pequeño vivero de plantas. Así que en esta ocasión les voy a indicar cómo reproducir esta planta que se llama Statice sinuata o Limonium sinuata. Aquí se le conoce como flor de papel. Para este semillero voy a utilizar como sustrato 50% de turba para semillero, que lo pueden comprar en un centro agrícola, y 50% de humus de lombriz. Todo eso ya lo mezclé. Está colocado en este semillero. También coloqué mucha agua, ya que debe estar totalmente húmedo antes de colocar nuestras semillas. Como pueden observar, este sobrecito contiene aproximadamente 80 semillas. Esta planta ha empezado a reproducir desde hace unos pocos meses. En ese tiempo he intentado con diferentes tipos de semilleros. Les colocaré unas fotos de todos los métodos que he realizado. Aproximadamente vienen 80 semillas. La tasa de germinación es del 50%, ya que siempre germinan entre 35 y 45 plantitas. Entonces el procedimiento será el siguiente. Como pueden fijarse, he retirado las semillas del sobre. Colocaremos todas las semillas en toda el área de nuestro semillero. Después de eso colocaremos una capa delgada de sustrato, aproximadamente de unos 3 a 4 milímetros. Y finalmente lo mojaremos, ya que debe estar totalmente húmedo. Bien, hemos colocado todas las semillas en nuestro semillero, como pueden fijarse. También colocamos una capa delgada de sustrato. Está totalmente húmedo. Olvidé mencionarles que vamos a colocar este vidrio para imitar el efecto invernadero. Lo haremos de esta manera y quedará así. Aproximadamente en unos 10 días empezarán a brotar las semillas. En ese tiempo retiraremos el vidrio hasta que empiecen a crecer. Estimo que en unas 3 semanas empezaremos a trasladarlas hacia las fundas. Y eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que tengo varios videos acerca de lombrices. También tengo videos acerca de utilizando lixiviados en las plantas. Les dejaré el enlace por aquí arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestro proyecto sembrando Limonium sinuata o Statice sinuata. Ha pasado 3 semanas desde que colocamos las semillas en este semillero. Como pueden observar, ya ha crecido, ha brotado. Como les comenté, ha brotado aproximadamente el 50% de todas las semillas que colocamos. Esas pepitas azules que observan es para que no se acerquen las babosas ni tampoco los caracoles, ya que a los 10 días que empezaron a brotar retiré el vidrio que colocamos. No sé si lo recuerden. Desde ese día coloqué esas pepitas y están ahí. En este día vamos a trasplantar nuestras plantitas, vamos a colocarlas en estas fundas. Bien, no sé si se puedan fijar, también está creciendo un poco de hierba. Como recordarán, utilizamos para nuestro semillero una mezcla de turba de semillero y humus de lombriz. Y gracias al humus de lombriz es que también crece un poco de hierba. En este momento les mostraré cómo haremos el procedimiento para sembrar nuestras plantitas. Haremos una pequeña incisión aquí, un pequeño agujero, y luego colocaremos ahí nuestra plantita. Haré un pequeño intento para indicarles cómo me llevaré las plantas hacia las fundas. Espero se pueda enfocar bien, ya que no estaré mirando a la cámara. Lo único que haré será hacer un pequeño agujero en el semillero. Como pueden observar, la planta está ahí y lo único que haré es levantar nuestra plantita con mucho cuidado y colocarla en la funda. Como recuerdan, ya tenía un pequeño agujero en nuestra funda y el siguiente paso es acomodarlo así. Haré lo mismo con todas las plantas que tenemos, ya les indico al final. Listo, he logrado trasplantar todas nuestras plantitas. Como pueden fijarse, no les había mencionado, pero el sustrato que utilizo en estas fundas es tierra, cascarilla de arroz, hojarasca y humus de lombriz. Como les había mencionado anteriormente, la tasa de reproducción de estas semillas es del 50%. Al momento están 39 plantitas. Las dejaremos en este sector que está bajo sombra.
Luego de unas 2 semanas las llevaremos a una mesa en el vivero. Ahí permanecerán hasta que florezcan y estén listas para la venta. Les indicaré todo el proceso hasta que lleguen a ese punto. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestras plantas sembrando Statice sinuata o Limonium sinuata, como quieran llamarlo. Ha pasado 2 meses desde que colocamos las semillas en el semillero. Como pueden fijarse, está creciendo todo normal. Lo único que hago a estas plantas a esta época es podar las hojas, ya que como pueden mirar, las hojas sobresalen de las fundas. Así que ese es lo único que hago en esta época. Les indicaré cómo realizo ese procedimiento. Y para empezar con la poda de nuestra planta, utilizaré unas tijeras pequeñas, estas que están aquí. Realizaré un sencillo paso que será cortar las hojas alrededor de la planta. Haré de esta manera. Con esto nosotros ayudamos a que la planta se desarrolle mejor. También nos ayuda al momento de colocar agua, ya que es muy difícil por tantas hojas que sobresalen. Haré todo esto con todas las plantas, ya les indico cómo nos queda. He podado todas nuestras plantas, como pueden fijarse. Esta poda la realizo cuando observo que las hojas sobresalen de las fundas de las plantas. Por lo general es cada 3 semanas. Realizo esto hasta que empiezan a brotar las flores. Y esto sería todo por el día de hoy. Estimo que en unos 2 meses más empiecen a brotar las flores. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos en nuestras plantas Statice sinuata, Limonium sinuata. Ha pasado casi 4 meses desde que colocamos las semillas. Y este es el tamaño hasta el día de hoy. Como pueden fijarse, ha empezado a florecer. Tenemos de varios colores. Esta de aquí me parece que es un poco violeta. Esta es amarilla o blanca, no se sabe muy bien. Como les había mencionado anteriormente, la flor se parece a algo de papel, miren. No sé si les había mencionado anteriormente, pero nosotros utilizamos los lixiviados de las lombrices que tenemos en nuestro vivero. Una vez al mes colocamos lixiviados sobre las hojas, realizamos la mezcla con el agua. Tengo un video de cómo utilizar los lixiviados en las plantas, les dejaré el enlace por aquí arriba. Quería mostrarles cómo florecen todas nuestras plantas, pero como nosotros las vendemos, justamente nos compran las que están empezando a florecer. Así que estas son las únicas que podré mostrarles. Estas plantas por lo general cuando empiezan a crecer se les corta las flores desde el tallo y nuevamente empieza a florecer. Así se repite el ciclo por varios meses. Estas plantas son muy resistentes, simplemente hay que cuidarlas muy bien. Recuerden, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la sección de comentarios, la responderé con mucho gusto. Esto sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta la próxima.